La selección mexicana fue eliminada de Qatar en fase de grupos. En fase de grupos. Ni siquiera avanzaron de fase de grupos, ni siquiera jugaron el cuarto partido, que es a lo que nos tenían acostumbrados desde el año 1994. Muchos futbolistas, exfutbolistas, directivos, periodistas, etcétera, 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 culpan ya sea a los jugadores, ya sea al entrenador, que es para muchos, incluyéndome un poquito, uno de los principales culpables, pero también a la directiva y la federación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿quién realmente tiene la culpa? O sea, ¿quién es el verdadero culpable del fracaso tan grande de la selección mexicana? ¿Cuál es la razón por la que la selección mexicana en esta ocasión ni siquiera avanzó de fase de grupos? Bueno, desde el año 1994 México siempre avanzaba de ronda. 94, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, México siempre avanzó al menos de la fase de grupos. Ya sea que en uno u otro mundial se haya demostrado mejor fútbol, México siempre avanzaba de ronda. En este mundial en particular, así como en todos, México siempre llega con la esperanza de al menos avanzar al quinto partido, de que se logre ese paso, de que se dé ese salto. Selecciones como Estados Unidos ya lo lograron en el 2002, casualmente eliminando a la selección mexicana, que para mí es el fracaso más grande del fútbol mexicano, y los futbolistas de esa selección mexicana ahí no sé qué tengan, no creo que tengan mucho que decir ante la actualidad de la selección, porque ellos perdieron el partido más importante en la historia del fútbol mexicano, porque era contra el acérrimo rival en un mundial de fútbol por buscar avanzar al quinto partido. Selecciones como Colombia incluso casi se cuelan últimamente en el año 2014, casi se colaron a lo que son semifinales, fueron eliminadas por Brasil, e incluso Costa Rica, que fue eliminada por Holanda en el 2014 en base a penales, o selecciones como Croacia, que actualmente ya no se le debe de considerar una nación emergente en cuanto al fútbol, sino una potencia como tal. O si nos vamos en selecciones africanas, por ejemplo Ghana ya está en un quinto partido, y Marruecos, ni se diga, avanzó a una semifinal. Pero entonces, si estas selecciones ya lo lograron, ¿por qué México no lo ha logrado, siendo un país tan grande y con una tradición de fútbol enorme? Yo creo que para que entendamos un poco por qué México no ha logrado trascender en los mundiales, es necesario que repasemos más o menos la actuación de la selección mexicana desde el año 1994 y con qué jugadores también ha jugado y cuál es el técnico o qué técnico ha llevado a cada selección desde ese entonces. En el año 1994, en lo que fue el Mundial de Estados Unidos, México llevó una selección plagada de jugadores que juegan en la Liga Mexicana. Solo dos futbolistas de esa selección jugaban en el extranjero. Era Luis García, que jugaba en ese momento en el Atlético de Madrid, y Hugo Sánchez, que en ese momento ya estaba en sus últimos años en España jugando en el Rayo Vallecano. El director de esa selección mexicana era Miguel Mejía Barón. Teníamos una base de futbolistas que jugaban en México y dos que jugaban en el extranjero, un técnico mexicano, y no se logró trascender. Fuiste eliminado por Bulgaria en penales. En el año 1998, México esta vez llevó una selección plagada de jugadores completamente. Toda la selección jugaba en la Liga Mexicana. Y el director técnico también era mexicano, Miguel Lapuente. Entonces tenías una selección completamente de jugadores que jugaban en México y un técnico mexicano, que es lo que muchos periodistas en la actualidad exigen. ¿Y qué se logró? Se llegó a los octavos de final, fuiste eliminado por Alemania. Otra vez se llegó a la misma instancia y fuiste eliminado. En el año 2002, México fue con una selección igual. Casi todos los jugadores jugaban en la Liga Mexicana. Solo había 4 futbolistas que jugaban fuera de México. Rafa Márquez, que en ese momento estaba en el Mónaco. Gerardo Torrado, que jugaba en el Sevilla. Cuauhtémoc Blanco, que en ese momento se fue a jugar al Real Valladolid. Y Francisco Palencia, que en ese momento jugaba en el Español. El director técnico, casualidad, mexicano. ¿Y quién era? Javier Aguirre. ¿Y qué se logró? Se logró uno de los fracasos más grandes en la historia del fútbol mexicano, porque a pesar de que la primera fase de México fue excelente, terminaste primero de grupo, le empataste un partido a Italia, de nada sirvió, porque fuiste eliminado en octavos de final, nada más y nada menos que contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Uno de los fracasos más grandes del fútbol mexicano. Uno de los más grandes, para mí el más grande, porque te eliminó el acérrimo rival, el vecino incómodo. Te eliminó a Estados Unidos en un mundial de fútbol, en un partido de eliminación directa. Por eso siempre digo de que esa generación de futbolistas o esa selección mexicana tampoco creo que tenga mucho que hablar con respecto o criticar con respecto a los actuales futbolistas. ¿Por qué? Porque ellos fueron eliminados por Estados Unidos 2-0 en Corea-Japón en octavos de final. No hay fracaso más grande en la historia del fútbol mexicano que ese. En el año 2006, México tenía un poco más de jugadores jugando en el extranjero. La mayoría, obviamente, de los futbolistas estaban jugando en México. Claudio Suárez jugaba en las Chivas USA. Rafa Márquez, que en ese momento estaba en un momento brillante con el Barcelona. Jared Borghetti, que jugaba en los Boston Wanderers. El Guille Franco, que jugaba en el Villarreal. El resto de jugadores jugaban en la Liga Mexicana. Y el técnico, para cambiar un poco, era un técnico extranjero. En este caso, ¿quién? Ricardo Lavolpe. Esa selección mexicana avanzó de ronda, no tuvo una fase de grupos brillante, de hecho le costó bastante, avanzó de ronda y se enfrentó contra Argentina. ¿Y qué pasó? Los eliminaron. Aunque si te soy sincero, esa selección llevó al límite a la selección argentina. Casi eliminan a Argentina. Si no fuera por la genialidad de Maxi Rodríguez, incluso se hubieran ido a penales y ahí no sabríamos qué hubiera pasado. Pero fueron eliminados en octavos de final.
Sudáfrica 2010, otra vez una selección plagada de jugadores de la Liga Mexicana, pero aquí ya empiezas a ver más futbolistas que jugaban en el extranjero. El Maza y Salcido jugaban en el PSV Eindhoven. Rafa Márquez seguía jugando en el Barcelona antes de retirarse del Barcelona e irse a jugar a los New York Red Bull. Ricardo Osorio, que jugaba en el Stuttgart. Héctor Moreno, el joven Héctor Moreno en el AZ Alkmaar. Giovanni Dos Santos, que en ese momento jugaba en el Galatasaray. Andrés Guardado, el gran Andrés Guardado, que en ese momento se encontraba en La Coruña. El Guille Franco, que jugaba en el West Ham. Y Carlitos Vela, que jugaba en el Arsenal. Y recientemente había sido fichado Chicharito por el Manchester. El técnico, oh sorpresa, otra vez un técnico mexicano, otra vez Javier Aguirre. ¿Y qué pasó? No fue una Copa del Mundo brillante. Empataste con Sudáfrica. No, empatar con Sudáfrica era para ganar, aunque fueran locales. México debió haber ganado ese partido. Le ganaste a Francia, pero le ganaste a Francia con un fuera de lugar y un penal de Cuauhtémoc Blanco. Y perdiste con Argentina en fase de eliminación directa 3-1. Ahí ni metiste las manos, porque a pesar de que Javier Aguirre diga que el partido se le fue desde que marcaron el error de Osorio y aparte el fuera de lugar injusto, tampoco es que México haya presionado y haya puesto contra las cuerdas a la selección argentina. 2014, una de las peores selecciones en términos individuales que a mí me ha tocado ver. ¿Por qué? Porque esa selección casi se queda fuera del mundial. Esa selección jugaba fatal. Y con Miguel Herrera dirás, ¿mejoraron? Sí, pero eso no quita de que esa generación de futbolistas para mí era o ha sido la menos talentosa de México en los últimos años. Todos los futbolistas, casi todos jugaban en México otra vez. Solo tenías unos cuantos que jugaban en el extranjero. Diego Reyes, que jugaba en el Porto, Moreno en el Español, Herrera en el Porto, Andrés Guardado en el Leverkusen, Javier Aquino en el Villarreal, Giovanni Dos Santos en el Villarreal y el Chicharito Hernández, que en ese momento se encontraba en el Manchester. ¿Qué pasó? México tuvo una gran fase de grupos. Le ganaste bien a Camerún, empataste con Brasil, aunque ciertamente lo pudiste haber perdido por goleada, de no ser por Ochoa y por azares del destino, y le ganaste muy bien a Croacia, la Croacia que posteriormente sería subcampeona. Después fuiste eliminado por Holanda por no saber cerrar el partido. Fue una de las actuaciones más brillantes de México. A mi forma de ver, esta selección mexicana incluso se pudo haber colado hasta semifinales por la cuestión de los cruces y las llaves, pero terminaste siendo eliminado otra vez en octavos de final. Director técnico Miguel Herrera, mexicano. Después llega la selección de Juan Carlos Osorio. Esta selección estaba, sí, con una base de futbolistas en México, pero ya casi la mitad de los futbolistas jugaban en el extranjero. De hecho, el 11 titular creo que solo había uno que otro futbolista que jugara en México. El 11 titular estaba plagado de futbolistas que jugaban en el extranjero. Tenías al menos un futbolista por posición jugando en un equipo de Europa. Carlos Salcedo, que jugaba en el Frankfurt, Jonathan Dos Santos en el Galaxy, Layún en el Sevilla, Marco Fabián en el Frankfurt, Jiménez en el Benfica, Giovanni en el Galaxy, Carlos Vela recién había llegado a Los Ángeles, Guillermo Ochoa, que jugaba en ese momento en Bélgica, en el Standard de Lieja, Javier Hernández, que en ese momento jugaba en el West Ham, Héctor Moreno, que en ese momento jugaba en la Real Sociedad, que venía de haber jugado en la Roma, pero por lesiones y todo nunca se pudo consolidar. Herrera y el Tecatito jugaban en el Porto, Guardado jugaba en el Betis y el Chucky Lozano, que en ese momento jugaba en el PSV. O sea, tenías una selección, la más de la mitad de la selección jugaban en el extranjero y fuiste eliminado otra vez en octavos de final contra la poderosa Brasil. Ahí no se pudo hacer mucho. México trató de competir hasta donde pudo, pero terminó siendo vacunado por Brasil 2-0. Director técnico extranjero Juan Carlos Osorio. Cabe recalcar que este equipo de la selección mexicana fue muy criticado, pero en su momento llegaron a jugar bien y en el 11 titular había una base de jugadores de Europa. Eso quiere decir que México podía jugar de un gran nivel a las selecciones, a las potencias mundiales, pero lastimosamente terminaste siendo eliminado. Y la actual selección México ni hace falta que lo diga, ¿no? Tata Martino, entrenador extranjero argentino y una base de futbolistas que juegan en México. O sea, pasaste de una selección que en su 11 titular eran casi futbolistas todos que jugaban en el extranjero a una selección en donde el 11 titular eran 2 o 3 futbolistas que nada más jugaban en el extranjero, que son Álvarez, Sánchez y Irving Lozano. O sea, hubo un declive, ciertamente. Muchos dicen que el problema de la selección mexicana es que no se apuestan por técnicos mexicanos, pero realmente, si te das cuenta, México en los últimos 8 mundiales ha tenido 4 técnicos mexicanos, uno de ellos repitiendo 2 veces, Javier Aguirre, y 3 técnicos extranjeros, el argentino Tata Martino, Juan Carlos Osorio y Ricardo Lavolpe. ¿Y qué ha pasado con esos 7 técnicos que han dirigido a la selección? Absolutamente nada, se han quedado en el mismo lugar, se han quedado en el cuarto partido. La diferencia está en que, por ejemplo, Lavolpe llevó a México a jugar un estilo de juego diferente, hizo que la selección o el país se ilusionara porque México jugaba muy bien. Otra cosa es que llegó el mundial y todo se apagó, pero antes la selección mexicana con Lavolpe jugaba demasiado bien, y con Juan Carlos Osorio, a pesar del 7-0 y del fracaso, se pasó o se clasificó el mundial caminando. Y a pesar de que la prensa mexicana y los aficionados, porque siempre nunca van a estar contentos, criticaban, al final se dio un mundial normal, se dio un resultado histórico, se le ganó a Alemania. Incluso yo digo que esa selección pudo haber pasado a cuartos de final si nada más resolvías el partido contra Suecia con un empate, pero lamentablemente pasó lo que tenía que pasar. Eso sí, es muy importante recalcar que en cuanto a los
futbolistas, México siempre ha tenido una base grande de futbolistas jugando en México, y la única selección que tenía una base amplia de futbolistas jugando en el extranjero, que fue la de 2018, igual terminó siendo eliminada. Pero ojo aquí, esa selección no era mala, esa selección le competía de tú a muchas selecciones del mundo. Y no digo que esa selección mexicana no eran futbolistas de élite, pero eran futbolistas que competían muy bien. Recuerdo que en un amistoso contra Bélgica se le empató 3-3. Entonces, quieras o no, ahí influye mucho, porque en el 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, la base de futbolistas eran en México. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Terminaron quedándose igual. Y esta selección del 2018 se terminó quedando igual, pero competía de forma diferente. Y yo siento que esa selección pudo haber competido un poco mejor. Si quieres ganarle a las selecciones top y que no sea casualidad, tus futbolistas deben de competir en la élite del fútbol mundial, estar cada semana jugando contra los mejores equipos del mundo. Así sea que tus futbolistas jueguen en equipos de media tabla, México siempre, o los futbolistas mexicanos deben de tratar de competir en la élite siempre, siempre, siempre. Porque eso eventualmente, cuando llegue un partido importante, cuando llegue un partido de Copa del Mundo contra una selección complicada, una selección compleja, México, los futbolistas de México deben de estar preparados para medirse a esos futbolistas en cuanto a presencia física, técnica, calidad individual. Si una selección quiere trascender, debe de tener buenos futbolistas. Bélgica, Colombia, Croacia son ejemplos de selecciones que hace unos 12 años no eran consideradas o no eran candidatas a un título del mundo, o ni siquiera se pensaba que iban a trascender en el fútbol o en un mundial de fútbol. ¿Y qué pasó? Encontraron una generación dorada de futbolistas que de repente empezaron a jugar en los mejores equipos de Europa. Toda la base de futbolistas, al menos los que estaban en la banca, jugaban en las ligas europeas. Todos los futbolistas de esas selecciones empezaron a competir a un nivel alto de exigencia. Semana tras semana competían contra los mejores jugadores del mundo, y eso, quieras o no, repercute en el nivel de su selección, porque cuando jugaban en conjunto en selección y se enfrentaban a las selecciones top del fútbol mundial, a las potencias mundiales, pues ya estaban acostumbrados a lo que era jugar contra ese tipo de futbolistas. Estas selecciones se encontraron en un nivel de futbolistas, o en una generación de futbolistas, estaban en un nivel excepcional, y por lo tanto llegaron a competir de gran manera en el fútbol mundial en el nivel de selecciones. Obviamente que esa generación de selecciones, ¿qué va a pasar después? Bélgica, como dijo De Bruyne, nos volvimos viejos. Bélgica se volvió viejo y por lo tanto quedó eliminada en fase de grupos. Colombia ni siquiera clasificó al mundial, y Croacia dio un gran mundial. Muchos esperaban que Croacia se quedara en octavos o en cuartos de final. Llegaron a semifinales. Esta generación de futbolistas, no sé si en 4 años, o sea, se van a ir las estrellas, Modric, Perisic, Kovacic, ya no van a estar, y no sé si en 4 años sean capaces de repetir la hazaña, pero quieras o no, todas esas generaciones se acabaron, se terminaron diluyendo. Entonces, ¿qué necesita la selección mexicana para trascender en un mundial? Para empezar, México necesita un técnico capaz. No importa, no importan para nada si es mexicano o extranjero. Por ejemplo, Colombia, el maestro José Néstor Pekerman llevó a Colombia al siguiente nivel. Bélgica, Roberto Martínez, español, llevó a Bélgica a un tercer lugar. Selecciones como la peruana, que clasificó al mundial después de mucho, Gareca, argentino, entrenador extranjero. Incluso el Tata Martino en el 2010 llevó a Paraguay al siguiente nivel. Los ubicó en cuartos de final. ¿Y quién los eliminó? España, pero ¿en dónde? En penales. O sea, no importa si es técnico extranjero o mexicano, da igual, solo debe de entender el fútbol y debe de sacar el máximo provecho de sus seleccionados y de los futbolistas que tienen en ese momento. Pero eso es muy importante, no importa si tienes al mejor técnico del mundo, si tus futbolistas no están acostumbrados en el máximo o a competir al máximo nivel de exigencia en el fútbol, si no juegan en equipos en donde compitan semana tras semana con los mejores futbolistas del mundo, entonces no tiene mucho caso si tienes al mejor técnico del mundo, porque eventualmente este técnico te puede llevar al siguiente nivel, puede agarrar la materia prima y llevarla al siguiente nivel, hacer que México se cuele al quinto partido. Pero ¿qué va a pasar después? No vas a competir por llegar a una semifinal, tal vez no vas a competir por llegar a una final, porque tus futbolistas ya no te van a dar. Por eso es necesario que, a pesar del técnico que lleve México, debe de tener una base de futbolistas que jueguen en Europa, una base de futbolistas que jueguen en los mejores equipos del mundo, o ni siquiera eso, que México al menos tenga en el 11 titular 2 o 3 jugadores que jueguen en los mejores equipos del mundo, y el resto que sean jugadores de que jueguen en equipos de media tabla, pero que compitan en el máximo nivel de exigencia del fútbol. No te basta con tener un Chucky Lozano y un Edson Álvarez, debes de por lo menos tener 3 o 4 Chucky Lozanos y 3 o 4 Edson Álvarez en la selección para tratar de pensar en trascender, en lograr algo importante dentro de un mundial. Pero entonces, ¿la culpa de que México le haya ido mal en ese mundial de quién es? Pues la culpa es de los directivos y de los presidentes, los dueños de los clubes, los dueños del fútbol mexicano, porque no son capaces de contratar un buen técnico capaz que sea capaz de dirigir a la selección mexicana. Y aparte, el sistema de la competencia en la Liga Mexicana, y con la cantidad de extranjeros, con la forma en la que se maneja el fútbol mexicano, es algo que limita la generación de talento dentro del fútbol. La culpa es de los futbolistas que se conforman con quedarse en el fútbol mexicano ganando millones y no salen al fútbol europeo a probarse, a foguearse con los mejores del mundo. Es el problema.
problema. Obviamente también la culpa es de los clubes que inflan el valor del futbolista mexicano, que lo quieren vender en millones y millones, cuando realmente lo que deberían hacer es apoyar la salida de los futbolistas, de los jóvenes talentos del fútbol mexicano, que los futbolistas mexicanos salgan como Santiago Jiménez, que se fue a los 21 años al Feyenoord, que no salgan a los 25, a los 26, a los 27, que se vayan jóvenes, que se vayan a competir al verdadero nivel del fútbol europeo y del fútbol mundial. La culpa es de la forma de reclutar talentos en el fútbol mexicano, que lamentablemente el sistema funciona que no debuta el que mejor talento tiene, muchas veces no debuta el más talentoso, muchas veces debuta el que más dinero pone, el que pone el dinero, que el visor te dice que si te quieres ir a probar a tal equipo y el visor te dice no, pues dame 50,000 pesos, no los tienes, eres muy talentoso, ni modos, los tienes y aunque no seas el mejor de tu equipo llanero, te vas a probar. Ese es el problema que hay también en el fútbol mexicano, la corrupción y la manera de reclutar jóvenes talentos. En conclusión, México necesita una base de jugadores que jueguen en las mejores ligas de Europa, aunque no jueguen en los mejores clubes todos, pero que jueguen en las ligas de Europa. Necesita tener un 11 titular que jueguen en el fútbol europeo. Necesitan un técnico capaz que le saque el jugo necesario a esa selección de futbolistas para llevarlos al siguiente nivel.